Operación Cóndor, Pacto Criminal. Escrito de Stella Caloni. Capítulo 18. La verdad. Testimonios. Coincidiendo con los juicios abiertos en Europa, Argentina, Chile y Paraguay, la verdad comenzó a abrirse paso lentamente. Uno de los hechos más impactantes en el año 2000 fue el hallazgo de la nieta del poeta Juan Gelman, que nació en Montevideo, Uruguay, después de que su madre María Claudia Irurueta Goyena de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en 1976, fue trasladada a este país. La búsqueda desgarradora del poeta tuvo eco en el mundo con una campaña internacional en la que participaron desde las mayores voces de la literatura hasta los anónimos jóvenes de las ciudades perdidas. El 31 de mayo, el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, comunicó a la familia Gelman que, de acuerdo a algunos datos, podía afirmar que la nieta buscada durante años podía estar en Uruguay. Marcelo Gelman tenía 20 años y su esposa, María Claudia García Ururueta Goyena, 19, cuando un comando armado de la dictadura argentina se los llevó el 24 de agosto de 1976. Ella estaba embarazada de 7 meses. Marcelo comenzaba una carrera periodística y también escribía poemas como su padre. Uno de ellos, El Adiós, fue premonitorio, como si supiera que su vida iba a terminar muy pronto. Amigos, rosas ilustradas, hermosas, lindas, enemigos, ventustos, hambrientos de venganza, hoy quiero decirles adiós. Me voy, quizás hoy, quizás mañana, pero me voy. Solo quiero recordarles que no me olviden, a la marcha del tiempo, a la marcha del tren, que me vaya, que borran las huellas de la amistad lejana. Alguien los vería a ambos en Automotores Orletti, el centro clandestino donde funcionó una de las sedes más temibles de la Operación Cóndor. En aquel agosto, Juan Gelman, condenado a muerte por la dictadura y sus predecesores de la AAA, ya estaba en el exilio y desde ahí movió todas las influencias para tratar de arrebatar a los jóvenes de las manos criminales en que estaban. En Buenos Aires, María Eugenia Casinelli, madre de María Claudia, y Berta Shuvarov, madre de Marcelo, buscaban con cientos de madres algún camino que les llevara hacia sus hijos. Todas las puertas estaban cerradas. Mucho tiempo después, ya restituida la democracia y fortuitamente, aparecieron en el lecho de un río cercano a Buenos Aires algunos tóneles para guardar aceite. Al sacarlos, ya herrumbrados, encontraron cadáveres que habían sido sumergidos en cemento para poder hundirlos mejor. Uno de ellos era el de Marcelo Gelman, asesinado después de sufrir torturas en Orletti. Pero de Claudia solo se iba tejiendo sus pasos en ese mundo de la noche y la niebla, de las desapariciones. La habían visto embarazada ya de 8 meses y los testigos fueron precisos al describirla. Después no se supo nada más, pero las abuelas de la Plaza de Mayo tenían en su lista a ese niño o niña sin rostro aún para ellas, que podría ser encontrado en algún lugar y posiblemente en manos de militares. Se había establecido que en Argentina existió un plan sistemático por el cual las detenidas embarazadas eran mantenidas con vida hasta el momento del parto, el que se producía en los centros clandestinos o los hospitales de las plazas armadas. Allí, los militares se quedaban con los niños y trasladaban a las madres. El traslado significaba la desaparición. Así, unas 400 parejas de desaparecidos fueron despojados no solo de sus vidas, sino de sus hijos recién nacidos, que eran entregados a militares, policías o amigos e incluso vendidos para que fueran educados en la llamada civilización occidental y cristiana. Fue el caso de María Claudia y Marcelo. Había una pista que se había descuidado. Ambos jóvenes estuvieron en Orletti
y fue precisamente desde ese siniestro lugar desde donde fue trasladado clandestinamente a su país un grupo de uruguayos, y existía la posibilidad de que entre ellos hubieran llevado a María Claudia. Entre los 30.000 desaparecidos, el destino de aquella joven parecía imposible de ubicar, pero los juicios que en estos años fueron abriendo algunas de las puertas cerradas también permitieron acumular datos. Más de 60 niños fueron recuperados por la acción de las abuelas. Desde 1977, Juan, que continuaba con su búsqueda, decidió indagar por cuenta propia, siguiendo cada hilo, cada rastro, cada huella, aun los que parecían más increíbles, acompañado por su actual esposa, Mara La Madrid. Con su mirada de poeta, Juan aprendió a bucear entre la noche y la niebla de las desapariciones, y trabajó silenciosamente durante un tiempo, logrando testimonios importantes. Viajó a Uruguay, y ahí hurgó en cada lugar que pudo después de tener un dato sobre la posibilidad de que su nuera hubiera sido llevada a Montevideo en el trágico intercambio de presos políticos, aunque no había sido vista en el grupo de uruguayos entregados a su país desde Orleti, todos los cuales sobrevivían. Había un dato importante. El apellido de su nuera es casi desconocido en Argentina, pero en el país vecino corresponde a familias de un alto nivel económico. Esto, pensó Gelman, podría haber incidido para que los militares uruguayos se llevaran a esa joven embarazada en una de las tantas operaciones clandestinas. A su vez, las mujeres que estuvieron detenidas desaparecidas en una sede de la inteligencia militar en Montevideo habían oído sobre el caso de una mujer embarazada que estaba aislada en el mismo edificio, y también escucharon voces y pasos de niños. Juan y Mara partieron de una idea base: no desestimar ningún dato, ni aun el que pareciera más fantasioso, hasta ir ubicando incluso a los que habían estado como carceleros en algunos de los institutos uruguayos de detención durante la dictadura en ese país. Así supieron de una joven que había dado a luz en el Hospital Militar de Uruguay y había permanecido unos días con el bebé en un lugar que podría ser un sótano. Ya en 1988, Juan y Mara lograron reconstruir parte de la historia, mediante un trabajo silencioso, ya que era imprescindible el silencio, ante los numerosos testigos y personajes de las sombras cuyas puertas golpearon. Sabían de la joven que había dado a luz y de su permanencia oculta donde estaba con su bebé y otros 2 niños que no eran sus hijos. Algunos de los testigos que encontraban en cualquier lugar a donde los llevara una pista a veces increíble, reconocieron en las fotografías que llevaban a María Claudia, cuando ya tenían suficiente certeza y habían accedido a expedientes judiciales hasta armar el siniestro rompecabezas de los responsables militares. Mara y Juan decidieron buscar la ayuda del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Le rogaron cautela porque podría suceder que si se encontraba alguna huella podrían desaparecer los supuestos padres y llevarse al niño o niña, que para esos momentos debería tener 23 años. Después de esperar infructuosamente, Gelman decidió escribir al presidente una carta publicada el 10 de octubre de 1999. Era un doloroso reclamo donde le recordaban los datos concretos que tenía en su poder y que la joven había sido trasladada a Uruguay en la segunda semana de octubre de 1976 junto con los niños Anatole Julien Gristona, de 4 años, y su hermana Victoria, de 18 meses, hijos de uruguayos desaparecidos en Argentina que fueron encontrados en Chile en manos de un matrimonio que los recogió en una plaza donde fueron abandonados. Este fue otro caso increíble de la Operación Cóndor. ¿Por qué estos niños fueron llevados desde Uruguay a Chile? Gelman había constatado casi sin margen de duda que su nuera había salido del hospital militar en diciembre de 1976, escoltada por militares del CID, cuyos nombres también citó. Desde aquel día de octubre de 1999 comenzó a gestarse la mayor campaña de solidaridad que haya provocado un caso como este. La Liga por los Derechos del Hombre de Argentina convocó a firmar cartas para enviar a Sanguinetti, quien en un principio acusó a miles de personas que le demandaban una respuesta de ser parte de una campaña política y luego negó que hubiera desaparecido ningún niño en Uruguay.
Las conmovedoras cartas firmadas por los intelectuales del mundo, por varios premios Nobel, sindicalistas, estudiantes, campesinos, llegaron cada día. Fue una campaña única en su forma, pero Sanguinetti se fue del gobierno sin dar respuesta. Sorpresivamente, su sucesor, Jorge Batlle, quien asumió en marzo del 2000, sería quien finalmente tomara la decisión política poco más de 2 meses después de asumir el gobierno y ordenara una investigación que ratificara todas las pruebas entregadas por Gell-Mann. La búsqueda terminó cuando las pruebas de ADN fueron positivas y Gell-Mann cumplió con lo prometido a su nieta. Todo debía de quedar en la intimidad, porque la joven adoptada por un policía retirado y su esposa, a quien fuera entregada por unas monjas, no quería herir a su familia adoptante, pero también era necesario salvar a la joven de otra tragedia: la voracidad de la información que ha impedido a muchos hijos de desaparecidos encontrados en condiciones similares reconstruir su vida. El caso Gell-Mann revivió en Uruguay la necesidad de la justicia, ya que, como en el resto de los países, la impunidad que fue impuesta en este caso a partir de un plebiscito cuando aún las heridas estaban abiertas y no se conocían muchos de los laberintos y la perversidad de la represión, es una sombra sobre la democratización que no termina de cerrar. Los niños del miedo. Entrevista con Sara Menes, Montevideo, 7 de abril de 2000. Su estatura es pequeña, pero sus gestos definen una energía poco común, y la sensibilidad asoma en el pequeño rictus de su sonrisa franca. La entrevisté en una sencilla casa en el campo cerca de Montevideo, donde vive y trabaja con su actual esposo, Raúl Olivera. La uruguaya Sara Menes es una madre en busca de su hijo que le fue arrebatado por el grupo de militares de Uruguay y Argentina que la secuestraron en Buenos Aires un frío mes de julio de 1976. Como otros uruguayos, Sara salió hacia Buenos Aires huyendo de la persecución de la dictadura en su país, que perduró de 1973 a 1985. En 1976 existía una orden de captura en mi contra. Creíamos encontrar refugio en Argentina y nunca imaginamos que íbamos a vivir el horror sobre el horror. Desde 1974, con la aparición de las bandas paramilitares de la Alianza Anticomunista Argentina, sabíamos que nos habíamos convertido en un blanco fácil para los criminales, y en 1975 ya existían documentos que mencionaban las relaciones y compromisos de intercambios que en marzo de 1976, con el golpe y la instalación de la Junta Militar en Argentina, se convirtieron en una coordinación institucional para la muerte. Todavía recuerdo esos días de mayo de 1976 cuando fueron secuestrados y asesinados Selman Michelinic, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw. Para la colonia de uruguayos fue una señal temible. Yo ya estaba embarazada y en medio de aquellos terrores trataba de mantener mi tranquilidad y lo que podía de alegría para mi hijo. Es increíble cómo esa espera me daba fuerzas, ya que nos dábamos cuenta que no teníamos salida hacia ninguna parte. Mi compañero Mauricio Gatti y yo militábamos en el Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, fundado en 1975 en Buenos Aires con la fusión de algunas organizaciones de Uruguay. En junio de 1976, su cuñado Gerardo Gatti desapareció con otros compañeros. Fueron días de mudanzas apresuradas para Sara y Mauricio, de dormir cada noche en lugares distintos hasta que lograron alquilar una casa en un barrio residencial donde fue a vivir con ellos Asilu Maceiro, una amiga que simulaba ser la madre de Sara. Sin papeles, sin nada en las manos, Sara sentía ya próxima su maternidad. Debía pensar rápidamente cómo hacer para poder tener el niño en algún lugar. Finalmente, gracias a una amiga que trabajaba en una clínica, ideamos la forma, lo cual fue complicado, pues tuve que esperar un documento falso y con el nombre de Stella Maris Riquello. Fui internada en una clínica donde simulamos llegar desde el interior del país. Allí nació Simón Riquello. El 13 de julio de 1976, Sara había terminado de amamantar a Simón
y estaba hablando con Asilu cuando escucharon en la puerta de la casa como una explosión de vidrios rotos y de repente se vieron ante un grupo de hombres armados. Todo sucedió en segundo, pero Sara confiesa que parecieron siglos. Allí mismo comenzaron a torturar a las dos mujeres. Uno de los hombres se identificó como el mayor del ejército uruguayo, José Nino Gabazo. Con él estaba, Sara lo reconocería después por las fotografías, Aníbal Gordon, el mafioso de la AAA, cuya banda asesinó y torturó a cientos de personas. Golpeadas y sangrantes, Sara y Asilu vieron cómo los hombres destruían los muebles y se guardaban lo que tenía algo de valor. En un momento, el mismo Gordon me alzó al niño porque quería revisar el Moisés donde estaba durmiendo. Destrozó todo con un cuchillo y evidentemente no encontraba algo que estaba buscando. Sara se ve a sí misma en el recuerdo, tirada en el suelo, abrazada a Simón, y recuerda haberse aferrado desesperadamente al niño cuando Mayor Gabazo le ordenó que lo dejara. «¿A dónde vas? No puedes llevarlo. Él va a estar bien. Esta guerra no es contra los niños», le dijo. Tuvieron que golpearla aún más para arrancarle al bebé. Esa fue la última vez que vio a su hijo. El camino a Orleti, donde fuimos llevadas, fue un calvario. Aún creía que iba a traer al niño. Nos pusieron una bolsa de nylon en la cabeza a pesar de que nos habían amordazado y atado las manos y los pies. Nos llevaron en una camioneta donde también cargaron lo que habían robado. No imaginábamos el infierno que nos esperaba. Escuché luego cómo el vehículo se detenía y entraba en un lugar. Habíamos llegado a Automotores Orleti, el infierno. La recepción fueron nuevos golpes y de allí a la planta baja, hacia su primera sesión de torturas. Me había propuesto no gritar porque era terrible escuchar los alaridos de los torturados, pero cuando estuve allí, cuando me colgaron y comenzaron con la picana eléctrica, grité hasta que quedé sin voz. Y así fueron los días del horror. Cuenta Sara que en Orleti utilizaban el submarino, hundir la cabeza de la víctima en agua sucia hasta el comienzo de la asfixia, y la electricidad, para lo cual usaban varios métodos. Uno era colgar a los torturados de un gancho que salía desde el techo y por medio del cual la víctima tocaba a veces el suelo húmedo regado con sal, lo que hacía más fuerte aún el choque eléctrico, y también les ponían una especie de aparato metálico que tocaba los genitales y aumentaba el poder de la descarga eléctrica. Todos los días mientras estuvo en Orleti sufrió torturas junto a sus compañeros. Sara vio cómo mataron a Carlos Santucho, hermano del dirigente Mario Santucho, también asesinado por los militares, y a varios integrantes de esa misma familia. Enfermo y casi con la razón perdida por las torturas, le dijeron a Santucho que lo llevarían a un hospital y allí mismo le hundieron la cabeza en un tacho con agua. Esa vez no fue hasta que comenzara a asfixiarse. Lo mataron. El recuerdo la espanta por momentos y de repente llega otro, el de su traslado a Uruguay, que en realidad creía que era un traslado hacia la muerte. El 26 de julio, un grupo de uruguayos, con los ojos y la boca tapados y atados de pies y manos, fueron llevados hasta una base aérea donde los subieron a un avión que los llevó a Uruguay, y allí, encerrados en un lugar que no podían identificar, comenzó la nueva ronda de los tormentos. Querían hacerles firmar un papel donde reconocieran que habían sido atrapados en su país al cruzar para realizar operaciones armadas. Solo así podrían salvar sus vidas y ser reconocidos legalmente como detenidos, según relata el periodista Carlos Amorín, quien escribió el libro Sara buscando a Simón Riquello. Esta operación fue trazada por sugerencia o a instancias del embajador estadounidense en Uruguay, Ernest Siracusa, acusado en varios países de integrar la CIA y de haber armado el golpe militar en Bolivia. La idea era que había que desarrollar una acción para mostrar que las organizaciones guerrilleras estaban vigentes en Uruguay en 1976 y convencer a los congresistas de los Estados Unidos de no implementar la propuesta del demócrata Edward Koch, quien impugnaba la ayuda militar a las dictaduras latinoamericanas que violaban los derechos humanos.
Esa habría sido la causa fundamental del traslado de aquel grupo al que los militares uruguayos obligaron mediante torturas y amenazas de muerte a afirmar que habían sido detenidos en Uruguay intentando ingresar para realizar una acción guerrillera. Los prisioneros lograron reducir al mínimo la redacción del primer documento que les llevó Gabazo. La operación llegó hasta el límite de llevar a algunos de los detenidos, entre ellos a Sara, para montar una escena increíble. Los prisioneros, junto con algunos militares que simularían ser guerrilleros, serían descubiertos por el ejército en una casa de Shangri-La, para lo cual montaron un operativo casi de película. Al día siguiente de la fraguada operación, se informó que 62 sediciosos habían sido detenidos cuando preparaban un golpe contra el gobierno de la dictadura. Así, finalmente, los reconocieron como detenidos. El embajador Siracusa podía mandar su informe a Washington. Los militares uruguayos seguían librando una guerra contra la insurgencia y no era cuestión de retirarles la ayuda. Esta es la historia de Sara, relatada con pudor por ella misma que, en mayo del año 2000, creyó que había encontrado a su hijo, un niño adoptado por una pareja en Montevideo, que tenía la edad que debía tener el suyo. Llevo tantos años buscando, siguiendo pistas falsas, creyendo que lo veo en una calle, y pienso que son tiempos donde algunos que callaron podrían hablar. Tiempos de reavivar memorias y hacer que la justicia actúe con todo rigor en el caso de los niños desaparecidos. Dedica su vida al tema de los derechos humanos junto a su actual compañero Raúl Olivera. Precisamente fue ella y otras detenidas en el servicio de inteligencia del ejército en Boulevard, Artigas y Palmar, después de su traslado a Orleti, quienes denunciaron que en ese lugar hubo niños y una mujer embarazada que dio a luz. Un día comenzamos a sentir en el piso de arriba pasos y voces de niños que parecían corretear. Pensamos que podían ser nuestros hijos. Después supimos que eran parte de esa tragedia de niños trasladados desde Argentina a Uruguay, de Uruguay a Chile, todo aquello que se conoce ahora tan dolorosamente. Había un médico que iba periódicamente y nos enteramos que venía a ver a una mujer embarazada. Un día escuchamos llamadas telefónicas, un gran movimiento, y supimos que la madre tenía dolores de parto y el que hablaba indicaba por dónde tenía que entrar la ambulancia para llevarla al hospital militar. Después, un soldado preguntó a una de nosotras cómo se preparaba una mamadera. Eso lo dijimos cuando fuimos a declarar ante el juez Garzón. Sabíamos que esa mujer embarazada había sido llevada a tener su niño y regresada al lugar. Después a nosotros nos llevaron de allí. Más tarde, un soldado, Julio César Barbosa, se decidió a hablar y reconoció que había una joven embarazada que ocupó nuestro lugar. Y después llegan los testimonios de cómo sacaron a la joven con la canastita del bebé, y el comentario del coronel Juan Antonio Rodríguez Burati, que al salir con ella dice: «A veces hay que hacer cosas embromadas». Fue la última vez que el soldado vio a la joven. Después se fueron reconstruyendo otros datos, como que había sido traída desde Argentina, y comenzamos a sospechar que podía ser María Claudia. Otro dato fuerte que tuvimos es que en 1975 habían sido detenidas una madre e hija de apellido Irureta Goyena, de Abolengo en Uruguay, por haber ayudado a personas perseguidas del Partido Comunista. Este pudo haber influido para el traslado de María Claudia, estimó Sara. Durante un largo tiempo, alimentó la esperanza de que Simón fuera un joven adoptado por un joven matrimonio de apellido Vázquez. Finalmente, logró que el presidente Jorge Batlle ordenara que se hiciera el análisis de ADN. Unos días más tarde, la misma Sara, con infinita tristeza, informó que la prueba había resultado negativa. Deberé continuar con mi búsqueda a casi 24 años de la desaparición de mi hijo. Los que saben están aquí y no hablan. ¿Cómo pueden callar después de todo el daño que hicieron? ¿Cómo pueden dormir con aquellos fantasmas que seguramente los rondan en las noches? ¿Cómo no tener un solo gesto de humanidad? Es el clamor de Sara, víctima de la Operación Cóndor.
Una mujer que no descansa porque sabe que en algún lugar del mundo hay un joven que de niño tenía el cabello coloradito como el padre, su hijo Simón. Leonardo Benito Peña busca a su padre desde Bolivia. Entrevista 1 de diciembre de 1999. Leonardo Benito Peña había llegado desde Bolivia a Buenos Aires para tratar de reconstruir su historia y su identidad cuando nos encontramos en los primeros días de diciembre. Hasta ese momento creía que su madre, Irene Nélida Peña, desaparecida junto a su padre Benito Choque Cosme durante la dictadura militar, era paraguaya. A fines de noviembre supo que en realidad era argentina, posiblemente hija de paraguayos, y que cuando fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976 estaba embarazada de 2 meses. Yo tenía 1 año y medio cuando se llevaron a mis padres y 2 hermanos pequeños por parte materna. 3 niños quedamos con el abuelo materno, cuyo rostro a veces creo recordar. Es algo muy lejano para mí, porque es imposible recordar todo eso siendo tan pequeño. En Bolivia me contaron que mi abuelo, desesperado ante la vigilancia en la casa, llamó a la familia de mi padre para que viniera a buscarme. Nadie sabía cómo iba a sacarme de Argentina porque mis padres seguían desaparecidos y yo necesitaba papeles. Una tía, arriesgando su vida, me sacó clandestinamente, pagando dinero en la frontera, ayudada por mucha gente amiga que no tenía nada que ver políticamente. Yo recuerdo que mi abuela en Bolivia me decía: un día va a aparecer tu papá, y yo lo esperaba siempre. Me creaba muchas fantasías, muchos sueños, pero el tiempo pasaba y no llegaban mis padres. Nadie quería decirme la verdad. Un día escuché hablar de familiares que buscaban a personas que, como mi padre, estaban en Argentina y de las que no se sabía nada más desde aquellos años. Y ahí me di cuenta que había muchos como yo que también esperaban, pero que teníamos que hacer algo más, reconstruir lo que había pasado. Así llegó a la Argentina, trayendo algunos datos dispersos que fue hurgando en viejas cartas, en los expedientes que laboriosamente reúnen los familiares de desaparecidos bajo la dirección de la dirigente boliviana, Loyola Guzmán. Con ella llegó a Buenos Aires para tratar de reconstruir su historia y su identidad. Fui a la vieja dirección donde vivía un tío y, aunque parecía increíble, él aún estaba ahí. Era hermano de mi padre. Pude reunir algunos datos más. Entré al cuarto donde alguna vez durmieron mis padres. Toqué las paredes. Los imaginé en esos últimos días durante el secuestro, cuando le dieron a mi tío varios remedios para repartir entre quienes los necesitaran. Él estaba militando en algo y juntaba medicamentos para la gente humilde. Allí me imaginé la grandeza de los dos que, aunque tenían niños, estaban haciendo algo por los demás. Y ese algo, esa buena acción les costó la vida. Lloré mucho en casa y también en las calles y en el hospital donde trabajaba mi padre, pero sentí un alivio porque en Bolivia no podía ni imaginar cómo yo había nacido y cómo era el lugar de donde se llevaron a mis padres. No podía imaginar nada. Vivía todo como un sueño y yo sentía que estaba afuera. Leonardo caminó por los mismos lugares por donde anduvieron sus padres. Habló con alguien que había conocido a su padre cuando era técnico de laboratorio y trabajaba en el hospital de clínica. Ahora sé que se los llevaron a las 5 de la tarde, una cantidad de hombres armados, y que nosotros, yo era el más pequeño, nos quedamos llorando horas y horas con el abuelo. Sé que se los llevaron a Orleti, el campo de concentración que funcionaba dentro del esquema del operativo Cóndor, y sé que debo seguir buscando un rastro y preguntando. Necesito saber más, cómo eran ellos, qué me hubieran dicho. Necesito saber dónde están sus restos y qué hicieron con ellos. Ahora he leído expedientes, la historia de Orleti, y cada noche pienso lo que ellos habrán pasado y me pregunto si es posible que haya gente capaz de torturar y cometer esos crímenes tan terribles. Es necesario que se haga justicia. Nadie puede vivir con esa historia sin cerrar jamás. Leonardo no estaba solo en esa búsqueda. Con él había llegado a Buenos Aires Estela Suárez, cuyo hermano Erasmo Suárez Valladares
Desapareció en Buenos Aires también el 19 de abril de 1976. A las 2 de la mañana llegaron muchos hombres de civil y se identificaron como policías. Él estaba con su compañera, Teodora Condori, de Salta, y la hija de ella de unos 13 años. Ya en el lugar, los violaron a los tres y se fueron con mi hermano, ya tan golpeado que parecía muerto. Unos días después vinieron a buscar a Teodora, a la que habían dejado malherida. La historia que ella vivió es increíble. Al parecer la estaban llevando a Tucumán o Salta, seguramente para reconocer gente. Está aún tan atemorizada que casi no puede o no quiere recordar. Y como la habían torturado tanto, en un momento ella se desvaneció en el tren y al parecer pensaron que estaba muerta y la arrojaron en algún lugar desierto. Milagrosamente sobrevivió y la recogieron unos campesinos del lugar que la curaron allí. Vivió escondida mucho tiempo. Yo busco a mi hermano, pero no encuentro muchos rastros de él, y Teodora no sabe nada de lo que sucedió con él, solo que su hija quedó luego con vecinos, pero la niña estuvo muy mal y sigue mal por lo que vivió. Es posible que mi hermano también haya sido llevado a Orleti, porque por ahí pasaron varios bolivianos y muchas familias como nosotros buscan sin saber por dónde comenzar. Solo saben que un día se los llevaron y que nunca más regresaron, y ahora vamos uniendo datos sueltos, pero nunca se llega al final. Es como caminar siempre en un túnel o la galería oscura de una mina. Memorias del Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti. Visto desde afuera, el edificio de Orleti parece un enorme garage, ubicado en la calle Florencia Flores, 3519-21, esquina con Emilio Lamarca, en el popular barrio de Flores, en la capital federal. Su entorno es siniestro, una zona oscura donde a los lados de la vía por donde pasa el tren constantemente hay árboles, pastizales y sombras. Allí llevaron a una cantidad imprecisa de extranjeros, mayoritariamente y argentinos. Dependían del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad en conexión con el ejército uruguayo. La superintendencia de la Policía Federal dirigía los interrogatorios, tal como consta en el libro Nunca Más. Podía decirse que era un temible nido de los cóndores. Los automóviles entraban por una puerta muy grande que se cerraba con una cortina metálica. A la izquierda de esta había una puerta blindada con mirilla. Se abría solo bajo una consigna emitida por radio: Operación Sésamo, parodiando el Ábrete Sésamo de la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. El lugar constaba de 2 plantas. En la planta baja, un gran salón de 6 u 8 metros por 30. Una división baja separaba el retrete, uno para 30 personas, y de lavadero. De ahí salía una escalera de base de concreto y peldaños de madera, piso de hormigón sucio de tierra y grasa, partes de autos desparramadas, también automóviles secuestrados, tanque de agua con un aparejo de donde colgaban a los presos para el submarino Banderola. En la planta alta funcionaba una sala de interrogatorio, otra de torturas y una terraza donde se colgaba la ropa a secar. Los militares llamaban a ese centro el jardín. Relato de una víctima. Testimonio de José Ramón Morales y Graciela V. de Morales. Nuestra detención se produjo el día martes 2 de noviembre de 1976. Fueron detenidos primero mi hermano Luis Alberto Morales y su esposa Nidia, 22 y 24 años respectivamente, en casa de los padres de ella. Inmediatamente fue arrestado mi padre en uno de los lugares que frecuentaba en su trabajo y se lo llevaron a la dependencia donde fue torturado, pues en el interrogatorio inicial no obtuvieron la dirección donde vivíamos mi compañera y yo y que compartíamos con mis padres desde hacía 2 meses. Encontraron a mi madre sola en la casa, la maniataron a una silla y la vendaron los ojos aguardando a que llegáramos. Mataron al perro de mi hija, que seguramente alertaba sobre su presencia. Graciela, mi esposa,
Llegó a las 16 horas con nuestras 2 hijas. La apresaron entre varios hombres mientras las nenas lloraban y mi madre gritaba desesperadamente. Le quitaron la venda, la entregaron a las nenas. Maniataron a Graciela con unas boleadoras que teníamos de adorno, con las manos a la espalda. La llevaron al dormitorio de las nenas, la arrojaron a una de las camas y entre 4 hombres comenzaron a golpearla. Son golpes a la cara y a la cabeza y le retorcían los pechos mientras la interrogaban. Le preguntaban por mí, que dónde estoy y que si volveré. Pretenden que acepte que las armas largas que ellos trajeron estaban en casa. Le ofrecieron quedarse con un solo hombre para hablar más tranquila. Ella lo aceptó pensando que esto podía ofrecerle la posibilidad, aunque remota, de fuga. Intentó desatarse y el custodio se dio cuenta y gritó alarmado a los otros, que entonces reiniciaron el castigo. Luego la condujeron al garage en el que había entrado un automóvil Torino blanco y la tiraron en el piso del coche. Salieron con él deteniéndose a una cuadra donde había una camioneta estacionada. Allí introdujeron a mi padre encapuchado y atado, arrojándolo sobre el cuerpo de mi compañera. Luego continuaron viaje unos 20 minutos y, al detenerse, tocaron bocina por 2 veces. Se escuchó el ruido de una persiana y al levantarse entran a un local. Los bajaron del automóvil, los separaron y la condujeron a la esposa de Morales hacia una escalera que la obligaron a subir, golpeándola continuamente. En una pieza grande en la que hay sillones, sillas y mesas, la desnudaron y la colgaron de las manos atadas a la espalda. Regaron al piso con sal gruesa y comenzaron a aplicarle la picana eléctrica en forma intensa, especialmente en la cabeza, el corazón, la vagina, lo que le produce vómitos de sangre. Luego le introdujeron un palo en la vagina con el que la levantaban aplicando la picana eléctrica. Omitimos parte del testimonio por el horror del mismo, hasta que se le produce una hemorragia. Graciela perdió la noción del tiempo. Pararon la tortura, la descolgaron, le sacaron las manos y le colocaron esposas. En ese momento llegaron otros gritando contentos que me han capturado. La condujeron a un calabozo donde están Luis Alberto y Nidia, a quienes trasladaron a otro donde ya hay 2 secuestrados más, a los que llaman los Bolivias, seguramente bolivianos. Alcanza Graciela a escuchar que me torturan. Trata de taparse los oídos, adormeciéndose a ratos y despertando sobresaltada. Más tarde siente que dejaron de castigarme y me conducen a una salida. Al regresar, la buscan nuevamente, la llevan a una pieza, le cubren las muñecas con cuero y la atan a un elástico de cama con una manta por debajo, tapándole la cara con un almohadón cada vez que grita. Le interrogan nuevamente, la vuelven a picanear en forma despiadada, esta vez durante 1 hora más. Cuando concluyen, la dejan sola en la misma posición, siempre vendada con tela adhesiva, la que consigue descorrer para observar lo que sucede alrededor. Morales narra luego cómo lo apresaron a él cuando llegó a su casa ese mismo día en la noche. Lo estaban esperando los hombres del grupo de tareas y allí mismo lo esposaron y, al oponer resistencia, le dispararon a los pies y finalmente lo hirieron en una pierna. Como el resto de la familia, fue llevado en una camioneta a un local en cuyo frente había un gran cartel que decía Automotores. Ya adentro lo bajan, lo golpean y le colocan una capucha de hule. Como los otros, debe subir una escalera hasta el primer piso y lo llevan hasta el trágico lugar de los interrogatorios. Cuando me sientan, el que me interroga, de unos 30 años y que tiene conocimientos de medicina, hace que me corten el pantalón y coloca un parche en la pierna herida. Me intima que conteste porque tiene a mi padre, a Graciela, a mi hermano, a mi cuñada, y que si no lo hago, los torturarán a ellos hasta que yo diga todo. Traen a papá encapuchado, con las manos atadas a la espalda. Le quitan la capucha y veo que tiene el rostro totalmente inflamado, magullones, sangre seca y un ojo casi cerrado y totalmente azul. Me mira y calla.
Traen a mi hermano y mi cuñada con los ojos vendados y las manos atadas adelante. Tienen signos de haber sido golpeados. Aplican golpes de picana eléctrica a papá y a Luis Alberto, golpes con un palo a mi cuñada y luego se los llevan. Continúan interrogándome y traen a mi padre solo. Lo cuelgan con el aparejo desde las esposas. Tiene las manos atadas a la espalda. Gime. Lo hacen girar en el aire. Le pegan con un palo y le aplican la picana con mayor intensidad que la vez anterior. Por momentos aumenta la brutalidad. Lo para sin descolgar para que se reanime. Me dicen que le vea la cara. Finalmente se lo llevan y me preparan para la picana con un elástico de cama igual que habían hecho con Graciela. La tortura dura 3 horas aproximadamente, en las que hacen un alto para cenar en la misma habitación. Me pasan la picana por todo el cuerpo. En una ocasión que se habían detenido más sobre el pecho, mientras me reanimo, escucho que uno dice que me pueden seguir torturando. Uno me tapa la cara con un almohadón y me golpea alternativamente la herida con un palo. Me patean en el cuerpo y también recibo golpes a la cara y la cabeza. Así, hasta cuando me desatan, no puedo levantarme. Estoy mareado y débil. Me sacan procurando que encuentre el domicilio de otra persona y vuelven a atraerme. Oigo que torturan a Graciela. Luego, ya son más de las 5 de la mañana. Me dejan diciendo que van a dormir. Viene uno que nos golpea alternativamente a Graciela y a mí. Me pega en las rodillas. Simula ahorcarme y con un hierro me golpea la frente intermitentemente. Me hace tirar al suelo y amenaza con practicar tiro al blanco con nosotros y agarrarme con un soplete de acetileno. Se va e intento dormir. Me despierta Graciela, que ha logrado soltarse y trae 2 armas. La historia de los Morales es muy importante porque Graciela logró zafarse de sus ligaduras y aprovechó el momento en que los verdugos descansaban. Se apoderó de armas, despertó a José y se enfrentó con algunos de sus captores. Finalmente logran huir heridos y desnudos, provocando un golpe a los verdugos de Orletti. Su huida obligó a cerrar rápidamente Automotores Orletti, tal como relatan los sobrevivientes. El 16 de enero de 1979, José Morales murió heroicamente luchando junto a los sandinistas en la guerra contra el dictador Anastasio Somoza. La otra fuga que marcó a la dictadura argentina fue la de un grupo de prisioneros que estaban en la llamada Mansión Cere. El testimonio de José Morales fue incluido en el informe quinto de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos. La conexión italiana del Cóndor. Este testimonio se construye con algunos párrafos de lo declarado en Italia ante la jueza argentina María Servini de Cubria, que investigaba el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía, ocurrido en 1974 en Buenos Aires. Tanto Vincenzo Vinciguerra como Stefano Delle Chiaie permanecen en libertad después de haber accedido a declarar en diversos juicios y no han pagado ninguno de sus crímenes. Nacido en Catania el 3 de enero de 1949, Vinciguerra primero se negaba a contestar y solo accedió después de una larga explicación de la jueza sobre las necesidades del juicio y la no afectación de su calidad de testigos protegidos. Su razonamiento empieza con una frase: "Mira, Italia y Argentina son 2 colonias de los Estados Unidos de América y su poder militar no permitirá ni a los italianos ni a los argentinos llegar nunca a la verdad histórica". Vinciguerra admitió conocer de la Operación Cóndor y sobre la colaboración de la DINA de Chile con los servicios secretos argentinos en el asesinato de Carlos Prats. También hizo referencias a las difíciles relaciones entre Argentina y Chile por una cuestión de límites en el sureño canal de Beagle. Me acuerdo de los servicios secretos de los Estados Unidos de América que colaboraban sobre este plan, intercambiándose también información, intercambiándose favores y a veces también gente secuestrada llevada desde Argentina a Chile para que fueran mantenidas en condiciones de mayor seguridad.
Esto es más o menos lo que he declarado durante el procedimiento aquí en Italia en lo que guarda relación con la muerte del general Prats. Es cierto que tiene que ver la persona de Townley Michel. Esto, sin lugar a dudas. Townley es un arrepentido, por lo tanto, todo lo que ha hecho lo ha declarado ante a los americanos. Solo ante los americanos. Admitió Vinciguerra haber conocido a Townley en España en 1975, a Dele Chiaie y a otros como Mario Sancusi, al cual el grupo italiano confiesa haber llevado desde Chile a España después de que se escapó de Italia en 1976. Fue arrestado en Francia y dijo que fue excarcelado por la intervención de fuerzas que no están muy claras, como la organización Standby, cuyo jefe presumiblemente era Jacques Sasselin. Durante el interrogatorio reconoció la ayuda de Stefano Delle Chiaie, presto a Sancusi, relaciones del primero con Townley, la ayuda financiera que la DINA, a través de su jefe Manuel Contreras, entregó al grupo terrorista italiano. Aunque rehuyendo contestar varias preguntas de la jueza, Vinciguerra admitió que tuviera problemas con la DINA en 1978 cuando él estaba como responsable del grupo italiano en Chile. Mencionó reiteradamente al llamado príncipe Borghese y al general Augusto Pinochet, con los cuales mantenía comunicación y lazos de trabajo. Precisamente el contacto de Delle Chiaie con Pinochet se dio a través del príncipe Borghese. Según Vinciguerra, Borghese era un alto oficial de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y a través del mismo se oficializó la relación de Delle Chiaie con Pinochet, quien conectó al grupo con Contreras. En su declaración testimonial, ya que no tiene validez jurídica real, Vinciguerra consideró que el intento de asesinato en Roma del político italiano Bernardo Leighton y su esposa Anita 1975 había sido un fracaso y que correspondía a la operación conjunta que se prolongó a Letelier. Los argentinos, digamos, han colaborado con el homicidio de Prats, de manera que los italianos han cubierto sin más la tentativa del homicidio de Leighton, donde existía siempre en el ámbito de esta alianza internacional e intercontinental entre las varias fuerzas de seguridad del mundo así llamado libre, se ubicaba también la Operación Cóndor, como aquí en Europa se habla siempre de la Operación Standby. Esto, digamos, es el concepto. Párrafo textual. En otra parte de su declaración, Vinciguerra aseguró que la orden de realizar el atentado finalmente frustrado contra Leighton había sido impartida directamente por el general Pinochet. Esta voluntad de eliminar a algunos opositores políticos era justamente la voluntad de la Junta Militar chilena y en particular de Pinochet. Dijo que le constaba que la orden contra Prats también partió de Pinochet. Relató asimismo una operación de inteligencia realizada en 1976 por orden de la DINA en perjuicio de Perú. Fue una llamada Operación de Control, de Verificación e Individualización de instalaciones militares y de movimientos de las fuerzas peruanas en las cercanías de la frontera chilena. La razón era que la DINA sospechaba de sus vecinos ya que, como declaró Vinciguerra, el régimen peruano era puesto genéricamente a la izquierda. Allí, enviados por la DINA, los italianos del grupo Cóndor y algún argentino realizaron una operación de espionaje clásico que estuvo bajo la dirección de Delle Chiaie. Resultaron asombrosas las disquisiciones de Vinciguerra sobre el gobierno de James Carter en Estados Unidos. Por su parte, Stefano Delle Chiaie, nacido en Caserta en 1936, respondió también admitiendo su actuación junto a la DINA, haber conocido a Enrique Arancibia Clavel, acusado como partícipe necesario en el asesinato del general Prats. Eludiendo varias preguntas, Delle Chiaie admitió que conoció por primera vez a Contreras
alrededor de abril de 1974, y creo que en esa época era el director del colegio militar. Lo volví a ver en Chile cuando era jefe de la DINA. Tuve óptimas relaciones con el general Contreras y sobre esto no contestaré más. En su respuesta, Dele Chiaie menciona haber conocido a Andrés Wilson, norteamericano casado con Ana Martiana Callejas y miembro del derechista movimiento chileno Patria y Libertad, quien, según su relato, participó en varias acciones previas al golpe militar. Wilson fue uno de los nombres adoptados por Michelle Tomley, el hombre de la CIA en la DINA. Asimismo, confirmó sus numerosos contactos políticos y militares. Mi actividad principal en Argentina era huir, afirmó, ya que era buscado por la justicia italiana. Yo fui conocido en toda América y en Europa bajo el nombre de Fernando. Tanto es así que este nombre se había vuelto más peligroso que mi nombre. Utilizaba pasaportes de distinto tipo. Hábilmente, Dele Chiaie evitó responder las preguntas más importantes y, a pesar de todas las pruebas en su contra, sostuvo que había conocido la forma en que fue asesinado Prats en Buenos Aires por los expedientes judiciales que se enviaron a Italia. El final de una búsqueda de justicia que duró 26 años, el caso Prats. Esperaron durante 26 años y al fin hubo un juicio y un principio de justicia. Sofía, María Angélica y Cecilia Prats revivieron durante largos días los últimos momentos de sus padres, Sofía Cuthbert y el general Carlos Prats, ambos chilenos como sus hijas y asesinados en una calle de Buenos Aires, a donde estaban refugiados dentro del esquema de lo que fue la Operación Cóndor en septiembre de 1974. Cada mañana, sentadas en la sala del Tribunal del Juicio Oral en Buenos Aires, revivimos aquellos días, aquellos años de horror y conocimos detalles entrañables de parte de testigos. También sufrimos los testimonios de los defensores de lo indefendible y nos sentamos día a día frente a uno de los responsables del crimen. Fue difícil, nunca sentimos odio, solo el sentimiento claro de la justicia que al menos ha llegado en este caso. Nosotras nunca descansamos. Fuimos a todas partes a donde debíamos ir para reconstruir la historia. Fuimos a Roma, hablamos con los grupos italianos que trabajaban con la DINA en Chile, buscamos en cada lugar. Mis padres han sido reivindicados por la verdad histórica, pero falta mucho aún, porque lo que ha sucedido necesita cerrarse de verdad y para siempre con justicia. Solo con esto puede cerrarse parte del pasado terrible. Entrevista con María Angélica Prats, noviembre del 2000. El 19 de octubre del 2000, la familia Prats solicitó a la justicia argentina la extradición del general Augusto Pinochet y otro grupo de militares en Chile, acusados de ser responsables del crimen de sus padres, y finalmente la justicia accedió a la solicitud. Aun cuando Pinochet no sea extraditado, el juicio que se desarrolló permitió armar el mapa de lo que fue la operación o el Plan Cóndor en los años de la dictadura del Cono Sur. Para el único detenido en Argentina, Enrique Lautaro Arancibia Clavel, exagente de la DINA, se solicitó la prisión perpetua. Más allá de lo que se cumpla o no de estas demandas jurídicas, los testimonios han dejado nuevas pistas para seguir ahondando en este laberinto de la muerte que fue aquella coordinación criminal de los años 70 y parte de los 80. El diplomático chileno Miguel Poklepovic Clanmer aseguró que el acusado Arancibia Clavel utilizaba la valija diplomática para enviar sus informaciones y correspondencia. Es una prueba de los mecanismos que luego se institucionalizarían en el sistema Cóndor. Poklepovic Clanmer trabajaba como funcionario de la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, y así recibía la valija diplomática que enviaban desde diversos países donde existía el intermediario, el hombre clave o de confianza para enviar la documentación. Aunque Poklepovic Clanmer no lo explica,
Este fue luego uno de los mecanismos orgánicos de la Operación Cóndor en marcha. En Buenos Aires, el intermediario y pariente del funcionario era entonces Carlos Guillermo Osorio, ministro consejero en la embajada chilena. Por intermedio de este pasaron hacia Chile las cartas enviadas por Arancibia Clavel desde los primeros meses de 1974 y estaban dirigidas a distintas personas a las que el funcionario diplomático debía llamar para entregar la correspondencia. De esta manera quedó desbaratada la tesis de la defensa de Arancibia Clavel, que intentaba probar que había llegado a la Argentina después del asesinato de Prats, el 1 de octubre del 2000. Hugo Zambelli, un ex bailarín que fue pareja de Arancibia, intentó también ayudar a su ex amante en el juicio. Otro detalle inédito que asombró a más de uno, diciendo que lo habían conocido el 27 de mayo de 1975, olvidando que en una declaración judicial anterior habían establecido su relación en una fecha de 1973, bajo el nombre de Felipe Alemparte, el ahora acusado del partícipe necesario en el asesinato de Prats, y su esposa Sofía también será juzgado por integrar una asociación ilícita, como se ha caracterizado a la DINA creada por Pinochet y centro clave de la Operación Cóndor. Es posible, de acuerdo a los indicios surgidos en el juicio, que el diplomático Osorio también haya sido asesinado. En Chile, el ex general Manuel Contreras, detenido en Santiago desde hace unos años, declaró ante la jueza María Servini de Cubría el 22 de diciembre de 1992 y afirmó que fue la CIA quien ordenó el asesinato de Prats y que Townley, hijo a su vez de otro agente de esa agencia, fue comisionado para esta acción por Estados Unidos. Contreras sostuvo que el crimen fue realizado por Townley y su esposa, ayudado por el grupo Militancia de Argentina, que estaba bajo control de Juan Martín Siga Correa y que fue parte de la AAA, así como por la policía argentina. Sostuvo también que Townley fue reclutado por la CIA en 1971 y que después de recibir cursos especiales, entre ellos sobre explosivos, llegó a Chile en ese año y se integró al movimiento nacionalista de Patria y Libertad, de ultraderecha y parte del equipo político de Pinochet. La CIA reconoció que pagó un salario a Contreras desde 1974. El mismo ex jefe de la DINA acusó al expresidente de Estados Unidos, George Bush, de ser parte, entre otros como Henry Kissinger, de todo el proyecto criminal de aquellos tiempos. Una fuente allegada a Contreras confesó al diario La Jornada que este no está dispuesto a ser el chivo expiatorio de un proyecto que fue armado en Washington, como lo fue el golpe contra Salvador Allende, aunque él fue el motor indispensable para aquel laberinto de muerte. El juicio realizado en Argentina por el asesinato de Prats será, sin duda, una pieza clave en el rearmado jurídico de lo que fue la Operación Cóndor, y abre las puertas a las otras causas abiertas en Argentina y en el mundo para lograr identificar plenamente a los responsables intelectuales y materiales de una historia que a cada paso abre otra puerta hacia el horror.